Bienvenidos a nuestra última sesión de nuestro curso de la importancia de la Biblia. Recordemos que estamos en el cuarto módulo que tiene que ver con las claves y conclusiones. Y obviamente nosotros en este cuarto módulo pasamos por el primer principio, que era la observación, pasando por el segundo principio, que era la interpretación, y ahora finalmente quiero llegar al principio de la aplicación. Y es por eso que lo que vamos a compartir hoy tiene que ver con las cosas que debemos considerar para vivir en libertad. A la verdad yo creo que esto es la parte más importante de este curso. Todo lo que nosotros recibimos de información de alguna manera no se puede quedar simplemente en nuestra cabeza. Debemos aprender a llevarlo en el día a día. Que esa información vaya a nuestro corazón, vaya a nuestras manos, a nuestros pies, camine con nosotros. Es decir, que podamos realmente aplicar toda esta información. Y es que realmente la Biblia, hemos dicho que es considerado como nuestro manual de vida. Pues si la Biblia es nuestro manual de vida, yo quisiera compartirte algunas cosas importantes. Específicamente vamos a hablar de 12 buenas áreas en las que yo quisiera que nosotros nos enfocáramos. Estas 12 áreas son áreas de evaluación. Así que como te dije anteriormente, esto no va a ser tanto de información, sino de evaluación, para ver qué tanto nosotros necesitamos aplicar la palabra a cada una de estas 12 áreas. Quiero comenzar. La primera área que yo quisiera mencionar es el área de las pasiones y de los anhelos. Yo sé que todos nosotros tenemos muchos deseos, anhelos, nos apasionamos por alguna cosa. Y de hecho eso marca nuestro ritmo de vida. Pero yo quisiera invitarte a que tú y yo podamos evaluarnos en cuanto a nuestros anhelos, qué tanto nosotros anhelamos alcanzar una meta, tener logros en nuestra vida. Ahora recuerda, cada una de estas cosas tenemos que evaluarlas a la luz de la palabra, ¿sí? Porque no necesito decirte ahora que a mi mente, por ejemplo, viene, cuando hablo de la meta, puestos los ojos en Jesús, prosigo a la meta, ¿sí? Ahora, yo quisiera que tú hagas este mismo ejercicio para que cada una de las cosas que mencionemos en estos 12 puntos o 12 áreas, también lo practiques de esa manera. Tú vas a tener esta sesión grabada, tú vas a poder acudir a ella, puedes estar tomando notas. Así que ojalá puedas hacer tus 12 listas por aparte y tenerlas siempre a la mano. Entonces, con respecto a tus pasiones, tus anhelos, tus deseos, además de los logros, ¿qué cosas tú anhelas realmente materialmente hablando? Las cosas materiales que a ti te quitan el sueño, tal vez tú quisieras lograr alcanzar a tener algo. Además de eso, tal vez eres de los que tú estás soñando con el reconocimiento. Necesitas reconocimiento público, necesitas seguidores, necesitas likes. Yo no sé qué es lo que tanto necesitas tú, pero ¿qué dice la palabra al respecto? ¿Cómo debe ser tu vida en cuanto al reconocimiento? Recordemos que la palabra dice mucho al respecto. También además de eso podemos ver y examinar nuestras actitudes, ¿sí? Nuestras actitudes a la hora de que nosotros nos estamos enfocando en algo, estamos deseando tanto algo, actuamos de una manera y nuestras actitudes, ¿qué tal? ¿Cómo son nuestras actitudes? Estamos muy apegados a este mundo, apegados a las cosas materiales, apegados en nuestra actitud a una manera incorrecta de ver la perspectiva de Dios. Hay que analizarlo. La moralidad, imagínate, en cuanto a la moralidad, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Sí? Es algo que realmente nos está moviendo, es parte de nuestro cofre de valores, el hecho de que vivamos éticamente, moralmente, o sencillamente nosotros no hemos valorado lo que es la ética, la moral, entendiendo de que tenemos un Dios que es santo, santo, santo. Y asimismo evaluar nosotros nuestras relaciones. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de los deseos, de los anhelos o las pasiones, ¿cómo está ese tema en cuanto a nuestras relaciones? ¿Sí? ¿Estamos manteniendo relaciones sanas, relaciones lícitas o sin embargo estamos dejándonos llevar por las pasiones? No importa si eres un joven, no importa si eres un adulto,
Muchas veces nosotros nos dejamos dominar por nuestras pasiones. Así que te invito a que evalúes cómo estamos con respecto a nuestras pasiones. Y finalmente quiero hablarte de la espiritualidad. En este primer punto, la espiritualidad es importante, pero ¿qué tanto tú anhelas espiritualidad en tu vida? Ser realmente alguien que vive de la vida no solamente con los pies pegados en tierra, porque sí, estamos en un mundo donde necesitamos tener los pies pegados en tierra, pero además de eso estamos considerando otras esferas en nuestra vida, anhelamos crecer en nuestra alma o aún espiritualmente hablando. Ahí te dejo estos puntos porque es importante que los evalúes, que los evaluemos para revisar cómo estamos en esta área de nuestras pasiones y nuestros anhelos. Ahora vamos a continuar con nuestra segunda área y vamos a examinar en este momento lo que son nuestros hábitos, nuestras costumbres. Así que te invito a que hagas obviamente anotación de todo lo que tiene que ver con esta segunda lista en el área de los hábitos y las costumbres. ¿Cómo eres tú con respecto al cumplimiento de tus promesas? ¿Tú eres de esas personas que realmente cumples promesas? Así como lo hemos visto anteriormente, que tu sí es sí o que tu no es no. Realmente analicémonos y démonos cuenta de que es importante saber qué tanto nosotros estamos comprometidos con lo que nosotros estamos diciendo. Hay congruencia en nuestra vida entre lo que decimos y lo que hacemos. Lo otro que quiero preguntarte es cómo estamos con respecto al vocabulario. Nuestra boca, nuestro lenguaje, las palabras que utilizamos, ¿van acorde a lo que la palabra nos está enseñando? Me gustaría que revisáramos un poco si nuestras intenciones, si hay doble motivación al hablar o si hay simplemente una conveniencia al hablar. Revisemos nuestro lenguaje. Lo otro es en cuanto al ejercicio. Tenemos algunos hábitos que puedan ser propicios para una salud adecuada en nuestras vidas, hábitos, costumbres que tengan que ver con el ejercicio. Y cuando hablo de ejercicio, no solamente obviamente me refiero a la parte física, ejercicios, disciplinas de todo tipo, desde nuestro espíritu hasta nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿sí? También quisiera preguntarte acerca de lo que es la puntualidad. La puntualidad, ese arte tal vez muy olvidado en estos tiempos, no tomado en cuenta tal vez, pero que realmente siempre debemos recordar la importancia que tiene la puntualidad. Y a mí siempre me gusta recordarle a todo el mundo cuando hablo de este tema que la palabra nos dice que llegada la hora, al momento señalado, Cristo fue a la cruz. Es interesante porque Él no fue a la cruz ni antes ni después, sino justo cuando tenía que hacerlo. Qué interesante que nosotros podamos entender esto, que Dios es un Dios de orden. Y por lo tanto nosotros debemos aprender a que ese carácter cristocéntrico sea el que se vaya manifestando en nuestras vidas. Y estos son buenos elementos que pudiéramos nosotros analizar. También podemos analizar nuestra área recreativa. ¿Cómo estamos con respecto a la recreación? Es decir, perdón, nosotros nos estamos dedicando algún tiempo libre para esparcimiento. Decidimos a veces hacer un alto en el camino para poder salir con la familia, con los hijos, la esposa, el esposo, ir a visitar a los padres, dar un paseo sencillamente, cambiar la rutina. Entonces, pensemos con respecto a nuestros hábitos, cómo estamos en cuanto a la recreación. También me gustaría que habláramos acerca de lo que es nuestro hábito de lectura. ¿Qué tal? ¿Leemos? ¿Qué tanto leemos? ¿Estamos cultivando esa área de la lectura? Es muy importante porque mientras más nosotros tenemos la oportunidad de leer, estamos practicando no solamente en la mente, sino que estamos desarrollando una cantidad de herramientas poderosas que tienen que ver con el mismo tema de la lectura que estamos teniendo. Por lo tanto, es un hábito importantísimo. Yo creo que todos tenemos el tiempo suficiente, aunque sea 15 minutitos al día, como para que nosotros dediquemos a una buena lectura. Pero ojo, siempre recordando que la principal fuente de inspiración para nosotros debe ser la lectura de la palabra. ¿Cómo está ese hábito de la lectura de la palabra? Nos estamos alimentando mañana, mediodía y noche, ¿verdad? Con la palabra como alimento.
Finalmente, en este segundo punto, quisiera preguntarte cómo están tus hábitos en cuanto a la oración y el estudio bíblico. Porque es importante que nosotros apartemos también tiempo para la oración, así como la lectura de la palabra. Entonces, revisemos esta segunda área que tiene que ver con los hábitos y las costumbres. Vamos a proseguir. Ahora nos vamos a dedicar a ir a nuestro tercer punto, que es el área de las lealtades. Qué interesante. Fíjate que estas son 12 áreas que nosotros, si las examinamos bien, abarcamos una buena porción de lo que es nuestro diario vivir, día tras día. Así que vamos a comenzar con estos puntos de lo que son las lealtades. En primer lugar, ¿cómo está nuestra lealtad con respecto, por ejemplo, a nuestros parientes? Es decir, tú tienes padres, tienes hermanos, tienes familia cercana. ¿Cómo eres tú con respecto a tus padres o a tus hermanos? ¿Hay lealtad en cuanto a ellos? ¿O examinando tu vida tú estás encontrando que hay cierto tipo de cosas ocultas o traición en cuanto a las relaciones que tienes con tus parientes? Yo te invito a que revises esa área de las lealtades. Es muy importante. No solamente con los parientes, también con los amigos. Y además de los amigos tenemos que revisar también nuestras relaciones con la iglesia. ¿Qué tal estamos siendo nosotros con la iglesia? ¿Sí? Cuando digo la iglesia es con la familia de la fe con la que nosotros compartimos también. ¿Hay lealtad hacia la iglesia o realmente no somos leales? ¿Cómo estamos nosotros en el tema de la lealtad en los negocios? ¿Nos estamos conduciendo tal vez de la manera correcta? ¿Sabemos que hay principios por los que nosotros debemos movernos? ¿Sabemos que no podemos hacer lo que conocemos en criollamente hablando chanchullos? ¿No podemos estar haciendo cosas indebidas, ilegales? Entonces, ¿cómo está nuestra lealtad en cuanto a los negocios? Con nuestros socios, con nuestros compañeros también, con los compañeros de trabajo. ¿Tú te imaginas que nosotros estamos rodeados normalmente en un día tradicional con gente que son colegas o compañeros de trabajo? ¿Cómo es la lealtad hacia ellos? ¿Somos leales? ¿No somos leales? ¿O simplemente te manejas con ellos al igual que con el jefe o el supervisor, dependiendo de, bueno, como me trate, yo lo trato? No hemos aprendido entonces mucho de lo que la palabra enseña. Revisemos bien todas estas cosas. Y finalmente en este punto analicemos cómo es nuestra lealtad en cuanto al gobierno. Y cuidado con lo que acabo de decir, porque cuando yo hablo de lealtad hacia el gobierno no estoy diciendo ni pretendiendo que la lealtad al gobierno esté por encima de la lealtad misma a la familia o de la lealtad misma a Dios. Obviamente nosotros estamos donde estamos porque Dios ha permitido que vivamos donde vivimos. Y es algo clave que la palabra dice, que es que nosotros debemos orar por la ciudad en donde estamos, porque en la paz de esa ciudad nosotros vamos a encontrar paz. Bueno, creo que es bueno que podamos reflexionar entonces lo que son nuestras lealtades. Vamos a continuar ahora hacia nuestro cuarto tipo de fundamento para revisar. Y tiene que ver con las relaciones. Esta área es muy importante. Revisarnos en cuanto a las relaciones. Y sí, tiene algo que ver con lo que hablábamos de las lealtades, pero en cuanto a esto me refiero, ¿qué tan buenas son las relaciones? A lo mejor no hay tal cosa como que somos desleales, pero no están manejándose bien nuestras relaciones. Tal vez no hay prioridades correctas, tal vez no hay la comunicación correcta. Por eso es importante que revisemos nuestras relaciones en cuanto a lo familiar, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones con los otros cristianos también. Como así también debemos revisar la relación que tenemos con líderes de iglesia. Es decir, ya no solamente tal vez la congregación donde yo estoy, pero que yo pueda tener una relación amplia con diferentes líderes de otras iglesias, de otra congregación. ¿Cómo estoy yo en cuanto a mis relaciones con mis socios comerciales? Y también, además de los socios, ¿cómo es tu relación con los vecinos? Y tal vez vale la pregunta, ¿los conoces? ¿Sabes cómo se llaman? ¿Sabes quiénes son? ¿O sencillamente nunca se han visto, nunca se han saludado?
ojalá nosotros podamos entender lo importante que son las relaciones y finalmente las autoridades. Es decir, toda persona que tenga algún tipo de autoridad sobre mí. En este caso puedo hablar de mi padre, puedo hablar de mi maestro, puedo hablar de mi mentor, puedo hablar de mi pastor, puedo hablar también de mi gobernador, puedo hablar de mi presidente. En este caso, todas son autoridades que Dios ha colocado por encima de mí. Entonces, en ese sentido, yo debo de mantener buenas relaciones con todas estas personas que acabamos de mencionar. Revisemos entonces cómo andamos nosotros en esta cuarta área que tiene que ver con las relaciones. Vamos a una quinta área y tiene que ver con los prejuicios. Los prejuicios. Tú sabes que nosotros a veces, prejuicio es algo que nosotros ya de antemano hemos juzgado. Algo que nosotros también lo hacemos porque tenemos preconceptos. Y a veces nosotros hemos desarrollado prejuicios en cuanto a otros grupos étnicos, ¿sí? Lo cual no está nada bien porque la Biblia nos enseña claramente que nosotros no debemos mirar, porque en el Señor Jesucristo no hay negro, no hay blanco, ¿sí? No hay judío, no hay griego. A nosotros, gracias a Dios, cuando entendemos del amor de Dios, sabemos que para Dios todos somos amados e iguales. También nosotros debemos revisar los prejuicios en cuanto al tipo de educación. ¿Sí? El tipo de educación, claro que sí, porque a veces cuando vemos a algún tipo de persona que no ha tenido la educación suficiente, podemos tender a menospreciarlo, a discriminarlo. Entonces aquí es donde el prejuicio cobra un papel importante, ¿no? Para mal, me refiero para mal, porque normalmente estos prejuicios nos llevan a la discriminación, al tener que apartarnos de algún tipo de persona, bien sea por razones étnicas, bien sea por el tipo de educación o por la condición social. Es decir, cuál es su estatus, ¿sí? Es una gente de clase media, de clase baja, de clase alta, porque hemos clasificado ahora la sociedad en clases alta, media y baja. Y realmente, repito, para el Señor tampoco hay rico ni pobre. O cómo estamos nosotros en cuanto a los prejuicios con otras religiones. Importantísimo porque el hecho de que nosotros tengamos nuestras creencias y más allá de las creencias se hayan llegado a convertir en convicciones de vida, recordemos que necesitamos también entender que no podemos restregarle a nadie, no podemos hacer que nuestros oídos se cierren a cualquier idea o opinión o, ¿por qué no?, compartir algo con nosotros. Que seamos amplios también en poder aceptar que otras personas tienen derecho a tener otras religiones. Así como entre nosotros los cristianos también podemos ser cristianos de diferentes denominaciones. Otras denominaciones. Entonces, ¿cómo estamos en cuanto a eso? Hay un recelo denominacional que no nos impide la relación sana porque tenemos prejuicios en cuanto a el celo de mi denominación. O cómo estamos nosotros en cuanto a las ideologías políticas. Y digo, qué triste, ¿no? Que nosotros, aún como cristianos, tengamos que ver la separación familiar o la separación de amigos por causa de ideologías políticas. O también ideologías de otro género también. Me refiero a la ideología de género. Hoy en día pues hay demasiada controversia con este tema. Entonces, ¿cómo estamos manejando nosotros ese tema a la luz de la palabra? Una cosa es cierta, no debemos vivir con prejuicios, porque si nosotros vivimos con prejuicios se nos limita el poder de alcance de nuestra gran misión, que es el poder ir y llevar las buenas nuevas a toda criatura, a todas las naciones. No importa la raza, no importa el sexo, no importa el color, no importa la condición. Bueno, vamos a continuar con la siguiente área. Y en la siguiente área nosotros vamos a estar hablando por punto número 6 de las ambiciones. ¿Sí? Yo no sé si se pueda decir, si está muy bien decir ambición sana. Y si se pudiera decir, claro, es bueno que nosotros tengamos esa ambición sana, ¿no? Yo diría más bien de no conformarnos con quedarnos a donde estamos, sino aspirar a crecer, a más, a más. Y yo lo llamo a eso también un principio de excelencia. Pero hablando de las ambiciones, ¿verdad? Esa ambición tan desmedida que a veces tiene la gente en cuanto a la apariencia, la belleza,
¿sí? Se obsesionan con su apariencia, se obsesionan con la belleza al punto de que cometen locuras. Revisémonos bien a ver cómo estamos en ese sentido. La verdad, nos estamos amando a nosotros mismos. Estamos permitiendo que nuestra imagen propia sea la adecuada. Porque recordemos que la Biblia dice que si nosotros nos vemos a nosotros mismos como langostas, así nos van a ver las personas. Es una ocasión que ocurrió en la palabra de esta palabra que digo. Pero puede ocurrir en cualquier ejemplo, ¿no? Si tú te estás viendo menospreciado a ti mismo, la gente te va a ver te va a menospreciar. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos una sana estima. ¿Sí? Una autoestima obviamente sana, ni por debajo ni por encima. ¿Cómo estamos nosotros con respecto al honor? A los elogios, ¿sí? Digno de honor. No, digno de honor solamente Dios. Los elogios. Bueno, entiendo que la gente pueda elogiar, manifestar alabanzas, gratitud. Eso es algo obviamente que va a ocurrir. Pero que ese tipo de cosas no se vuelva algo en lo que yo ambiciono, es decir, yo simplemente ambiciono ese elogio, necesito oír que la gente hable bien de mí, ¿sí? Que se reconozca mi fama, que yo tenga esa popularidad de ser reconocido, ¿no? Y por lo tanto nosotros ahí caemos en el juego, sobre todo, y lo demostramos con las redes sociales, ya lo mencioné antes, ¿no? Que si yo tengo tantos seguidores, que si yo soy una figura pública, que si yo soy esto, que si yo aquello. La verdad, nosotros tenemos que entender que ambicionar una popularidad no es lo que Jesucristo nos dio como misión. Continuamos. Con los bienes materiales. Bueno, repito, tener bienes materiales no es malo. Desear tener más, crecer más financieramente no es malo. El problema es cuando te vuelves ambicioso. Cuando ya, obviamente, estos bienes materiales, por causa del dinero mismo, o sea que son dos puntos que nosotros tenemos que acompañarlos bien. Tú te sientes bien nada más cuando adquieres cosas y obviamente las adquieres porque tienes el dinero. Por lo tanto, tú quieres tener más, tener más, tener más. Y de eso se trata, ¿no? La ambición. Y recordemos a aquel hombre que tenía unos graneros y que los derribó para construir unos más grandes y los derribó para construir unos más grandes porque quería tener más y más y más. Y le preguntó el Señor, bueno, necio, ¿y qué vas a hacer hoy tú? Hoy vienen a pedir tu alma, ¿y qué vas a hacer con todo eso? Así que pensemos nosotros que la ambición por el dinero y las cosas materiales no está correcta. Y repito, no estoy diciendo que nosotros no podamos aspirar a tener un estilo de vida libre, libertad financiera. Lo otro sería en cuanto al poder y la posición que tenemos, ¿no? Mucha gente ambiciona tener poder. Sí, por eso a veces se lanzan a ciertos caminos, bien sea políticos o religiosos, para poder tener algún tipo de poder, una posición que los favorezca. Y la verdad, recordemos que Jesucristo, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Qué interesante, haciéndose hombre. Por lo tanto, la posición que nosotros tenemos que tener es la correcta, saber que estamos en Cristo Jesús. Y finalmente, en este punto número 6 podemos hablar del título o de la carrera. Ni es malo tener un título o varios títulos, ni es malo hacer una carrera o varias carreras, tenerlas. Lo malo es que tú te vuelvas ambicioso en este sentido, que tú sientas una insatisfacción y seas un coleccionista de títulos, un coleccionista de carreras, porque nada te satisface. Entonces esa es la ambición a la que me refiero. Bueno, espero que esto sea algo en lo que nosotros también en nuestra libreta podamos tomar nota para evaluarnos. Proseguimos y vamos a continuar ahora con nuestro punto número 7, que tiene que ver con los deberes. Y obviamente cuando hablamos de deberes, lo primero que debemos pensar es nuestros deberes para con Dios. Ojalá nosotros podamos entender que deberes significa que nos debemos, es decir, no es una cosa que sí quiero, no quiero, me siento con ganas, no me siento con ganas. Hay algo que hay que hacer, hay que hacerlo. A eso me refiero yo cuando hablo del deber.
El deber es que si algo, por ejemplo, me dice no traspases esta raya, pues no puedo traspasar esa raya. Es un deber que yo tengo, ¿sí? Un compromiso. Entonces nuestro primer deber y compromiso es con Dios, obviamente. Aunque en la práctica no lo sea, Dios debería hacerlo. La familia debería estar en ese segundo lugar también. Pero, ¿cómo están nuestros deberes familiares? Hemos estado enseñando en casa cuáles son los deberes del padre, de la madre, los roles, los deberes de los hijos, las hijas. ¿Cómo estamos en cuanto a ese tema? Hay que revisarlo porque en la Biblia se habla un montonón de ese tipo de temas. También además de los deberes familiares están los deberes ciudadanos. ¿Sabes? Me impresiona porque yo una vez pregunté a un grupo de estudiantes, ¿qué lo hace a uno un buen ciudadano? Y alguien respondía, bueno, pues un buen ciudadano es el que se pone su cinturón de seguridad cuando va a manejar el carro. Muy bien. Otro decía, no, bueno, sí, pues detenerse en la luz roja cuando el semáforo está en rojo. O, bueno, si veo a alguien en necesidad, un ancianito, una ancianita, pues lo ayudo para que pueda pasar la calle. Y entonces yo sencillamente le decía, bueno, mira, ok, eso que se hace no es ser un buen ciudadano. Eso es el deber ser de un ciudadano. Todo ciudadano necesita hacer estas cosas. Y esto no nos califica como superiores en promedio a los demás. Porque es lo que debemos hacer. Ahora, si queremos ser buenos ciudadanos, debemos dar el extra. Pero no incluye las cosas que se suponen que son el deber ciudadano para decir que somos buenos ciudadanos. Igual podría hablar yo del ser un buen hijo. ¿Sí? ¿Qué es ser un hijo y qué es ser un buen hijo? Sí, porque obedecer al padre o a la madre no te hace un buen hijo, te hace un hijo. Eso es un hijo. Debe obedecer a los padres. Entonces, no sé si me entiende la idea, esto funciona para todo lo que nosotros estamos hablando. Nuestros deberes ciudadanos, ¿cómo están? ¿Respetamos a los ciudadanos? ¿Sí? ¿Respetamos las leyes civiles, las cosas que nos unen como comunidad? ¿Cómo estamos nosotros con nuestros deberes cristianos? ¿Estamos comprometidos como cristianos que somos en medio de no solamente de la iglesia? Porque muchas veces pensamos que como cristianos nuestro compromiso es a la iglesia. Pero no, nuestro compromiso es con Dios, con la iglesia, pero también nuestro compromiso es con la sociedad en donde vivimos. Y también nosotros debemos tener claro lo que es el deber en el hogar, el sostenimiento de nuestro hogar. ¿Te das cuenta? Porque hay un compromiso. Nosotros no podemos obviar que debemos estar atentos al ser unos buenos proveedores para nuestro hogar. Y no me estoy refiriendo al varón o a la mujer, me estoy refiriendo de que el hogar debe tener un sostenimiento adecuado. Y por eso todos los miembros de la familia colaboran para que este sostenimiento sea útil, el apropiado. Entonces hay un deber también en cuanto al hogar, las cosas que hay en el hogar. No hay tal cosa como que mamá es la esclava que todo el tiempo va a tener que hacerlo todo. Entonces los hijos están esperando que mamá limpie, que mamá planche, que mamá cocine. Y llega el día de la madre y lo que le regalan es una plancha, le regalan una cocina y una lavadora. Wow, mejor dicho, no hemos entendido que somos parte de todo lo que es el hogar. Y entonces debemos participar todos, ¿verdad? Activamente para sostener el hogar. Hablamos de la escuela o hablamos del trabajo, igual. Bien sea que tú estés estudiando o bien sea que tú estés trabajando en una empresa o seas un emprendedor, igual tú te debes a tu trabajo, tú te debes a tu escuela y tienes deberes que cumplir. Así que debemos revisar cuáles son estos deberes. Y finalmente, deberes para contigo mismo. Tú tienes que cumplir ciertos requisitos para que tú te puedas sentir satisfecho de que estás caminando por la vía correcta. Tienes deberes para contigo, de cuidarte, de cuidar tu salud, de cuidar tu vida, de cuidar tus relaciones. Así que claro que tenemos deberes para con nosotros mismos. Bueno, ya hemos llegado al punto número 7. Nos quedan 5 puntos más y vamos a continuar entonces ahora con el punto número 8. Y en el punto número 8 vamos a hablar acerca de lo que son el área de las deudas. Qué interesante. No me voy a detener mucho, pero sí quiero que anotes o tomes en cuenta este tipo de cosas que son importantes. Cuando hablamos de deudas, por ejemplo, podemos hablar de qué tal tú en cuanto a tus transacciones comerciales, ¿sí? Tú eres una persona que estás incurriendo en muchas deudas porque estás incurriendo en transacciones
Obviamente en tus transacciones no estás siendo sabio porque estás incurriendo en deudas que pueden llegar a ser peligrosas. ¿Cómo estás tú en cuanto a tus impuestos? ¿Hay deudas con respecto a tus impuestos? Yo siempre he creído que con los impuestos no se debería jugar. Porque, ay, Dios mío, no te metas con eso porque te vas a meter en un problema bien serio. Entonces, ¿cómo estás en cuanto a tus deudas con los impuestos? ¿Cómo estás tú en cuanto al alquiler de tu casa? Fíjate, te estoy hablando de cosas que son obviamente importantes que tú no incurras en deudas en este tipo de cosas. Obviamente pueden suceder percances, pero que obviamente sea algo muy, muy particular y que no sea la norma, que nosotros nos acostumbremos a deber, a tener deudas nosotros. Entonces el alquiler de la casa es importante, como también es importante pagar todos los servicios. Si tú incurres en deudas en tus servicios, tarde o temprano te los van a quitar. Tu teléfono, tu internet, tu cable de televisión, el agua, la luz. Son servicios que tú puedes perder porque tú incurres en deudas. Ahora nosotros también tenemos que pensar en la manera que estamos manejando nuestras tarjetas de crédito. ¿Estamos siendo sabios o sencillamente nos estamos cada vez ahorcando más? Porque no tenemos la sabiduría ni la instrucción a veces necesaria para saber cómo se debe manejar una tarjeta de crédito correctamente para no incurrir en deudas. O también hablando de los viajes y las comidas. ¿Sabes? Muchas veces nosotros exageramos en los gastos, en nuestros viajes, en las comidas, comemos mucho afuera, tal vez somos de los que no tenemos tiempo de volver a casa, entonces nuestro presupuesto se ahorca con este tipo de cosas. Y obviamente incurrimos en darle más duro a la tarjeta de crédito, más duro a la tarjeta de crédito y terminamos endeudados. Entonces, obviamente nosotros no podemos tener un estilo de vida que no tenemos. No podemos vivir ese estilo de vida. De apariencia no debemos vivir. Por eso, además de los viajes y las comidas, finalmente podemos hablar de lo que son los regalos o las suscripciones. A veces no nos hemos dado cuenta y estamos suscritos a un montón de cosas que tú vas sumando, sumando y sumando. Y wow, supera los 100, $150 al mes de suscripciones. Entonces hay que levantar bien la mirada, revisar bien qué está pasando con nuestras suscripciones. Los regalos que estamos dando van acorde a nuestro presupuesto. O volvemos al punto, queremos sencillamente impresionar con un buen regalo cuando no tenemos la posibilidad de hacerlo. Bueno, vamos a nuestra siguiente área y vamos a trabajar en esta ocasión en el punto número 9 con lo que son nuestros bienes. Cuando hablamos de los bienes, obviamente hay diferentes tipos de bienes. Las bienes raíces. Bienes raíces se refiere obviamente a casas, apartamentos, fincas, terrenos, todo este tipo de cosas que son las propiedades, por decirlo de alguna manera, que nosotros tenemos. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a nuestros bienes? ¿Sí? Tenemos que evaluarnos bien. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a nuestras acciones, bonos? Si tenemos o no tenemos joyas. ¿Cómo estamos realmente en este punto de los bienes? O sencillamente no estamos totalmente desposeídos de todo lo que estamos hablando. Como estamos en nuestras cuentas bancarias. ¿Sí? Estamos manejando bien nuestras cuentas bancarias, tenemos una cuenta de cheques, tenemos nuestra cuenta de ahorros, estamos realmente ahorrando lo que debiéramos ahorrar. Es importante porque la Biblia enseña mucho acerca de todo esto. También cómo estamos nosotros en cuanto a nuestras pólizas de seguro. ¿Tienes un vehículo? Obviamente debería estar asegurado. ¿Tú tienes una póliza de salud? Me imagino que sí, deberías tener una póliza de salud. Tu casa debe tener una póliza, un seguro. Y obviamente un seguro de vida sería lo idóneo, lo adecuado. Tenemos a lo mejor este tipo de bienes que nos acompañan en nuestra vida. ¿Será que a lo mejor no lo tenemos porque todavía no lo hemos podido alcanzar por algunas razones obvias? Y si son las razones inapropiadas, es decir, que no hemos manejado mal o no hemos tenido la información correcta, porque no nos educamos al respecto. Igual cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los automóviles. ¿Cómo estás tú con el tema de los automóviles? ¿Cuántos automóviles tienes? ¿1, 2, 3? ¿Por qué tienes 3? ¿Por qué tienes 2? ¿O por qué no tienes uno?
¿Cómo te está yendo en tu vida con un automóvil? ¿Necesitas otro? ¿No necesitas? Y a lo mejor ni siquiera necesitas el que tienes o se te hace necesario. Todo ese tipo de evaluaciones, ¿cómo lo manejas tú en tu vida? Y cuando hablamos del mobiliario dentro de tu hogar, eres de las personas que te encanta tener tus cosas, eh, tienes todo lo que necesitas realmente para vivir cómodo. Cuando digo cómodo no estoy hablando en la opulencia, cuando digo cómodo no estoy hablando en las riquezas, estoy hablando de que tengas todo lo que se necesita para poder vivir. O cuando hablamos finalmente en el tema de los libros también. Esos son bienes preciados. Yo por lo general, yo aprecio muchísimo. Aquí apenas tengo una pequeña muestra de lo que tengo yo como libros, porque en total yo tengo como más de 2.000 libros, 2.200 libros, entre los que tengo en mi biblioteca Logos, los que tengo físicamente aquí y los que tengo en Venezuela. Entonces, interesante porque para mí los libros, a pesar de que he insistido mucho en que los libros deben ocupar un segundo lugar con respecto a la Biblia y me mantengo en eso, siempre es bueno poder tener libros de referencia, libros buenos, buenos libros con los cuales uno pueda educarse, formarse. Así que, bueno, tenemos un noveno punto interesante que tiene que ver con los bienes. Continuamos. Ahora vamos a proseguir con el punto siguiente, el punto número 10, que tiene que ver con respecto a nuestros temores. ¡Wow! ¡Qué interesante! Nuestros temores. Cuando hablo de los temores es obvio, porque tú y yo como personas debemos revisarnos si estamos viviendo conforme o no en lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en este tema del temor? ¿Vivimos acaso nosotros todo el tiempo temerosos de morir? ¿Le tenemos miedo a la muerte? ¿No hemos entendido lo que la palabra enseña acerca de la muerte? ¿O vivimos atemorizados de que nos dé una enfermedad? ¿Sí? No, nosotros vivimos angustiados, llenos de susto, de miedo, de terror, de pensar que nos podamos llegar a enfermar. ¿O de repente nuestro temor se va por el lado de los desastres naturales? Si tú de repente estás por el área de California, estás pensando en los incendios o en los terremotos. Si tú estás por el centro del país, a lo mejor estás pensando en los tornados. O si estás aquí en el sur de la Florida, entonces estás pensando en los huracanes. Pero siempre estás pensando que hay un desastre natural que puede ocurrir. Entonces, ¿cómo estás tú en este tema de los temores? ¿Cómo estás tú en el tema de la violencia? Sabes que nosotros podemos ser víctimas de la violencia en cualquier momento, pero vives obsesionado, temeroso de que algo malo te vaya a ocurrir. ¿Cómo estás tú en cuanto al tema financiero? ¿Temes tener la escasez financiera? El que no puedas tener con qué darle de comer a tus hijos. ¿Vives en un temor extremo de que no sabes cómo vas a llegar a fin de mes? Es interesante, pero el miedo nos toca por todos lados. Pero uno que no falla es el futuro, la incertidumbre. El hecho de no saber qué vendrá después, qué será el día de mañana, esa incertidumbre, ¿sí? El futuro, ¿cómo será el futuro? Y todos nosotros podemos estar pensando básicamente en lo que estamos viviendo ahora con la pandemia y de verdad que esto nos ha afirmado más en el asunto de que no tenemos ni idea de qué nos deparará el futuro, ¿no? ¿Quién se esperaba este estilo de vida? Nadie, la verdad. Pero entonces este temor nos agobia, nos hace sentir inseguros. Y diversos tipos de fobias que también podemos estar nosotros viviendo, que son muchas las cantidades de fobias. Desde fobia a las alturas, fobia a las cucarachas, fobia a las ranas, a cualquier cosa podemos tenerle fobia. Entonces, estas son diferentes áreas en las que nosotros debemos evaluarnos. ¿Cómo estamos enfrentando nuestros temores? ¿Los estamos enfrentando o estamos dejando que ellos tomen control sobre nuestras vidas? Ahí es donde yo quiero que nosotros apliquemos la palabra para que nosotros podamos vivir, no ahora totalmente, me refiero que no vamos a tener que lidiar con el temor. Sí, pero el temor no nos va a controlar. Esa es la idea que yo quiero transmitirte. Bueno, vamos a ir ahora al penúltimo de los puntos, de las áreas que vamos a tratar, y tiene que ver esta área específicamente, la número 11, con las debilidades. Debilidades es un tema importante porque ya está metiéndose directamente con nosotros en nuestra propia concupiscencia, en lo que realmente somos.
Y las debilidades es importante definirlas, entenderlas. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Podemos hablar, por ejemplo, de la debilidad de la dependencia. Nadie quiere ser dependiente de nadie. Eso es algo interesante, pero la dependencia es algo a lo que nos metemos sin darnos cuenta. Muchas veces nos hacemos dependientes de muchas cosas, de vicios, de personas, dependientes de incluso de instituciones o dependientes del gobierno, porque no hemos entendido que nosotros podemos llegar a tomar una decisión, una acción concreta en nuestra vida y decidir ser dependientes 100% totalmente de Dios. Cuando nosotros aprendamos a depender de Dios, nada realmente va a acontecernos a nosotros que Dios no esté al tanto y que Él no tenga control sobre ello. Así que es interesante el tema de las debilidades, ¿no? Que en medio de las debilidades nosotros podamos entender que podemos ahora fortalecernos en Dios en cualquier debilidad. La inexperiencia. Oye, interesante porque eso es una debilidad. Cuando tú, por ejemplo, no tienes experiencia en algo, no te preocupas por adquirir experiencia. ¿Por qué no tienes experiencia? Porque también tienes falta de conocimiento. No puedes aplicar algo si no tienes el conocimiento previo. Por eso nosotros, previo a esto, hicimos una cantidad de información, les impartimos una cantidad de contenido para que podamos entender que ahora que tenemos el conocimiento podemos adquirir la práctica y la experiencia. De eso se trata. Entonces, por falta de conocimiento el pueblo perece, dice la Biblia, pero también la falta de capacidad. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y que nosotros no tenemos excusa para arrinconarnos y pensar que no podemos lograr las cosas. Sí somos capaces de hacerlas en el Señor. Si nosotros nos preparamos, si nosotros practicamos y vamos en búsqueda de esa experiencia, claro que vamos a poder tener la capacidad de poder lograr hacer las cosas. Nuestros antecedentes familiares, interesante, porque también esto a veces es algo en lo que nosotros nos sentimos débiles. ¿Sí? Por lo menos pensamos en el abuelo que era alcohólico y mi papá que era alcohólico o tal vez en la abuela que era medio rara y el papá o la mamá que era medio rara. Entonces tú piensas, bueno, todo esto se te vuelve a ti como que en la cabeza y te agobia pensando de que tú vas a repetir ese mismo modelo, porque si tu abuelo, porque si tu papá, entonces tú también. Y esto de los antecedentes familiares funciona en cualquiera de las cosas que podamos estar hablando. Desde la parte de la salud, por ejemplo, que si mi mamá fue diabética, yo voy a ser diabética. Que si mi mamá tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer. Y entonces empezamos nosotros a vivir con este tipo de debilidad. Y digo debilidad porque esto nos hace cada vez más débiles si nosotros no somos capaces, a la luz de la palabra, de renovar nuestros pensamientos, como lo dice Romanos 12, 1, 2. Por ejemplo, la debilidad de ser parte de una minoría social. ¿Sí? Si tú eres de los que, caramba, te etiquetas a ti mismo como parte de una minoría, digamos, tú eres tal vez en los Estados Unidos latino y ya de por sí eres parte de una minoría, pero si ahora también te pones la identidad de cristiano, ahora también eres parte de una minoría, entonces es interesante cómo tú puedes estarte como que menospreciando y haciendo que eso te vuelva a ti débil en la manera en que tú reaccionas ante la vida. ¿Sí? O lo típico, las adicciones. Adicciones, por ejemplo, a las drogas, al alcohol, al cigarrillo. Interesante. Nosotros, ¿será que podremos tener algún tipo de respuesta en el Señor? Claro que sí. Lo que pasa es que Dios no simplemente quiere quitarnos el vicio, sino que entendamos que el vicio no es, por ejemplo, en mi caso, cuando yo fumaba, el problema mío no era el cigarrillo. Cuando yo digo, ¿cuál es mi problema? El cigarrillo. Decía yo, ahora entiendo que el cigarrillo no era el problema. Mi problema era la autoestima. Yo fumaba porque tenía una autoestima baja. Tú tienes que examinarte, saber por qué eres adicto a algo, por qué algo te atrapó, cuál es tu faltante, ir a la raíz del problema. Y ahí es donde tú vas a poder, obviamente, obtener respuestas. Así que con este punto número 11 es importante que nosotros revisemos acerca de nuestras debilidades. Vamos a continuar. Por fin llegamos a nuestro último punto.
Y en este último punto vamos a hablar nosotros acerca de lo que son las ofensas. Ofensas, es decir, me voy a referir, y usted lo va a entender a medida de que nosotros describamos cuáles son los puntos aquí a tratar. Cuando hablamos, por ejemplo, de los traumas de la infancia, ¿sí? Eso es algo que en el momento recibimos una ofensa, un ataque, una ofensa, pero evidentemente eso nos marcó. Fuimos traumados desde niños, por alguna razón. Yo recuerdo que yo estaba jugando al escondite cuando niño. Yo tenía tal vez unos 5 años y jugábamos en la plaza en el centro de la ciudad. Y recuerdo que era de noche. Y estábamos jugando a un grupo de amigos y yo me escondí detrás de una estatua cuando de repente siento que alguien me agarra por el brazo. Y cuando yo me volteo, era un indigente, un borrachito. Y wow, para mí fue algo tan impresionante. Eso me ocasionó un trauma. Hasta el día de hoy no solamente lo recuerdo, sino que vivo la expresión de verle la cara a ese señor y de sentir el pánico que yo sentí. Eso me traumatizó. Todo lo que nosotros vivimos en la infancia, eso traumatiza de una manera impresionante cuando son cosas ofensivas, ¿no? Entonces hay que ver cómo nosotros debemos aprender a utilizar esta información para también nosotros tratar a los niños, ¿no? Porque los niños son de los que van a absorberlo todo. Cuidado con eso. Otro tipo de traumas, otro tipo de ofensas, perdón, el divorcio. Cuando nosotros hablamos del divorcio, el divorcio no está dentro del plan de Dios, obviamente. Entonces, la palabra del Señor dice hasta que la muerte los separe. Pero entonces no hemos entendido que el divorcio trae inconvenientes a los muchachos. La cantidad de ofensas, traumas incluso que pueden tener los muchachos por causa del divorcio. Un fracaso incluso, cualquier tipo de fracaso. Un fracaso, por ejemplo, en los negocios, un fracaso como líder, un fracaso en un estudio que estabas preparando, lo que sea. En una conferencia que dictaste fue todo un fracaso. Eso puede ser algo tremendo que hay que resolverlo, hay que trabajarlo. Ofensas como por ejemplo el maltrato, maltrato físico, maltrato verbal, emocional o las injusticias. Usted no tiene ni idea de cómo yo tuve que lidiar con las injusticias. Yo hubiese sido un buen personaje como Batman, en el buen sentido de la palabra, porque yo antes de ser cristiano era así como que todo tiene que ser el justiciero, ¿no? Entonces, claro, esto realmente no es algo provechoso. La venganza, la justicia en manos propias, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos dados a la injusticia, somos objeto de la injusticia, ¿cómo reaccionamos nosotros ahora ante todo eso? O también nosotros somos víctimas del despido laboral. Tal vez usted por alguna razón, cualquiera que sea, porque ya no lo consideran tan joven, porque la pandemia, porque no hay presupuesto, por la razón que sea, a usted lo despiden. ¿Cómo lo hace sentir eso? Terrible. Eso es una ofensa tremenda. Eso es algo que nosotros tenemos que lidiar con este tipo de temas. Con todo este tipo de traumas de la infancia, divorcio, fracaso, maltrato, injusticia, despido laboral y también los malos entendidos. ¿Sabe? Los malos entendidos nos traen problemas severos. Aunque no nos hemos dado cuenta, tenemos que tener cuidado con los malos entendidos. El malentendido es una cosa que nosotros nos va a meter en una situación incómoda si no aclaramos bien las cosas siempre. Por lo tanto, ese tipo de ofensa, de estos malos entendidos, qué bueno que nosotros podemos ser transparentes y que ojalá aprendamos a vivir como lo dice la palabra, por la verdad, como Cristo, que fue un amante de la verdad y promovió la verdad. Así que aprendamos a vivir en la verdad también nosotros. Y finalmente, víctimas de delitos, de fraudes. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido estafados tal vez alguna vez? Hemos sido robados, atracados, nos han cometido algún tipo de fraude. Entonces, evidentemente, sí que tenemos nosotros que trabajar este tipo de cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿cómo reacciona el corazón? Bueno, eso va a depender del estado en el que el corazón esté. Porque si el corazón está en un estado espiritual, tú vas a resolver espiritualmente la situación. Porque tu corazón está lleno espiritualmente. Pero si tu corazón está lleno de la carne o del mundo, ¿cómo vas a reaccionar?
Pues carnalmente o mundanamente. Eso es lo que sencillamente va a ocurrir. Porque de la abundancia del corazón es que salen las cosas. Así que yo te invito a que examinemos estos 12 puntos, estas 12 áreas, y poco a poco, tómate el tiempo, dedícale tiempo, punto por punto, son 12. Y no importa cuánto te demores, haz una evaluación de tu vida, plásmala y revísala toda a la luz de la palabra. Bueno, hemos llegado al final ya de esta última sesión, que repito, considero que es importante y solo será importante si te dedicas a aplicar cada una de estas cosas a la luz de la palabra. Bueno, no me queda más sino dar gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios no solamente por la oportunidad que me dio de compartir con ustedes este curso, sino que también oro a Dios para que te sea de provecho, de utilidad, y puedas llevarlo no solamente a la observación y la interpretación, sino a la práctica cuando tú leas o estudies y medites la Biblia. Que Dios te bendiga.